Bueno, damos por iniciada entonces esta clase, la tercera clase teórica de sistemas basados en conocimiento, donde siempre antes de empezar con los temas me gusta hacer un resumen súper rápido de lo que estuvimos viendo. Por ahora estuvimos viendo, básicamente todo lo que estuvimos hablando era sobre sistemas expertos y en algún momento hicimos la diferenciación con los sistemas en general basados en conocimiento, que básicamente la principal diferencia era en qué conocimiento se basaban estos sistemas para funcionar, ¿no? Para crearse. O sea, a grandes rasgos eso fue lo que vimos en la clase número uno y después en la clase número 2 empezamos a ver cómo es la técnica que se utiliza para hacer el modelo del conocimiento, es decir, qué tipo de diagramas uno utiliza para hacer un poco más tangible el conocimiento de un experto y poderlo, bueno, justamente plasmar en un desarrollo de software. Hasta ahí, eso es el gran resumen de lo que vimos en la materia, no mucho más. Ahora en esta clase en particular lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo crear sistemas inteligentes. Para eso vamos a justamente tener que definir un poquito más qué es un sistema inteligente y en qué se diferencia o no con un sistema basado en conocimiento y con un sistema experto. Así que vamos a empezar por ahí. Yo entiendo que la definición de sistema inteligente, si bien acá nunca la dijimos, en Ingeniería 3 también hablamos de los temas, pero tampoco creo que nunca la definimos. Pero creo yo que se entiende lo que es un sistema inteligente. A ver, los leo, los escucho, porque creo que es bastante intuitivo la definición o la diferencia con los expertos y los basados en conocimiento. A ver, alguno se aventura a lo que es, no hace falta ni googlearlo ni nada, lo que le salga del corazón creo que va a estar bien. ¿Alguno imagina lo que es un sistema inteligente? Un sistema que se retroalimenta de la información que tiene, podría ser. Exactamente, bueno, algo así. Bueno, por ahora, los sistemas basados en conocimientos y los sistemas expertos básicamente lo que hacen es agarran conocimiento, lo modelan y generan reglas para dar una respuesta determinada a lo que sea que uno está desarrollando. Hasta ahora es lo que estuvimos viendo. Bueno, los sistemas inteligentes hacen exactamente lo mismo, modelan el conocimiento con todo lo que ya vieron, ya sea conocimiento de un experto o conocimiento público, pero la gran diferencia es que los sistemas inteligentes aprenden de lo que vienen haciendo. Es decir, los sistemas inteligentes, al igual que los basados en conocimientos y los expertos, toman una decisión en base a las reglas y luego, acá viene la diferencia, esa decisión se verifica con la información que se tiene o con los resultados esperados y en base a eso uno puede definir si la regla estaba bien armada o si hay que cambiar esa regla o generar nuevas reglas para justamente dar una mejor respuesta. O sea, básicamente esa es la diferencia. Los sistemas inteligentes aprenden a medida que van dando respuestas. Entonces, las reglas, toda la parte que vimos del modelado y de la construcción de reglas se mantiene igual, eso no cambia en nada. De hecho, los sistemas inteligentes pueden ser sistemas expertos o pueden ser sistemas basados en conocimiento, o incluso pueden ser ambos. Lo importante es que se le agrega una funcionalidad más, es que justamente es el aprendizaje. Entonces, de ahora en más, en la materia, todas las clases que quedan, vamos a estar viendo esto, técnicas para retroalimentar a un sistema y que vaya aprendiendo de sus propias decisiones. ¿Bien? ¿Me siguen? Es la gran diferencia. O sea, eso es un sistema inteligente. Es una gran bolsa contenedora de todos los sistemas basados en conocimiento, los sistemas expertos, que le agrega esta nueva funcionalidad. La funcionalidad de aprender de las determinadas decisiones que fueron tomadas. Bueno, y acá viene la cuestión. ¿Cómo hacemos para aprender? ¿O cómo hacemos para ir mejorando el sistema? Nosotros hasta ahora teníamos o un sistema que generábamos con conocimiento público o un sistema que lo generábamos con conocimiento intrínseco a el experto. Ahora, ¿cómo hacemos para aprender? Acá está más complicado esto. Porque yo no le puedo preguntar al experto, che, ¿en qué fallé o qué regla está mal? ¿Por qué? Porque el experto me dijo las reglas y esas son las reglas que el experto cree que están bien. Entonces difícilmente el experto me pueda generar una mejora a mi software. ¿Sí? Y el conocimiento público tampoco seguramente me dé la mejora, porque bueno, ahí justamente las reglas no están, las reglas las fuimos construyendo en base a ese conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para generar estas mejoras en nuestro software? O sea, ¿cómo hacemos para aprender? Bueno, entonces acá nos topamos con que para generar un sistema inteligente, uno básicamente lo que va a necesitar es trabajar con un gran volumen de datos, un gran volumen de datos que pueden ser respuestas mismas de nuestro sistema, y en base a esos datos ir generando reglas, ¿sí? Reglas distintas a las que tenemos o
simplemente ir comprobando si las reglas que tenemos las podemos ajustar un poco más en base a los hechos. O sea, básicamente los sistemas inteligentes se basan en datos, y ahí es donde surgen todas las disciplinas que ustedes ya habrán escuchado, o incluso ustedes por ahí ya andan excursionando, ¿no? Toda la minería de datos, la ciencia de datos, bueno, y todas esas disciplinas surgen de acá, de que uno necesita tener mucha información para poder mejorar las decisiones que toma, o para poder comprobar si una decisión está bien o está mal. Entonces, de ahora en más en la materia, vamos a hacer esto, vamos a, dado datos, ver cómo separarlos, cómo distribuirlos y cómo generar reglas a partir de los datos, ¿ok? Así que de ahora en más la materia es eso, ¿bien? Me van siguiendo como es el hilo constructor de la materia. Primero nos paramos en el caso, en el mejor de los casos, que tenemos un experto que no sabe decir las reglas. Las modelamos y hacemos un sistema. Bueno, ahora estamos en el otro caso, en el caso donde no tenemos al experto o ya lo tenemos y ya nos dio las reglas, pero ahora queremos generar más reglas todavía o arreglar las que tenemos, pero vamos a necesitar basarnos en datos. Así que vamos a ver cómo se hace eso. ¿Me vienen siguiendo ahí con el relato? Porque es importante no perder el hilo de lo que uno va haciendo, porque si no son todos conceptos sueltos, son todas definiciones y no tienen sentido. Básicamente la materia es eso. Bueno, para desarrollar un sistema inteligente, uno tiene que utilizar una metodología. Como siempre que uno utiliza metodologías, como siempre que uno desarrolla, necesita metodologías. Bueno, los sistemas inteligentes por lo general son sistemas bastante grandes, bastante colosos, que tienen muchísimas funciones. Entonces, por lo general, uno necesita una metodología bastante aceitada, bastante utilizada para el desarrollo de software en general. Uno suele utilizar cualquiera de las que tenga a disposición o cualquiera que el equipo de trabajo sepa utilizar. Por ejemplo, todas las variantes del Scrum podrían ser válidas, pero en particular hay que agregar también una submetodología, más allá de la metodología con la que trabajan, hay que agregar una metodología a el manejo de datos, ¿sí? Entonces, ustedes van a estar trabajando en su empresa, con su equipo, con una determinada metodología, que sea cual sea. Sí, sigue en la primera, no cambie nada. Por ahora estoy haciendo como un relato. Pero gracias por avisar. Bueno, entonces, ustedes van a estar trabajando en su empresa, con su equipo, o con que sea que estén trabajando, bajo una determinada metodología, la que sea que estén usando, supongamos que el Scrum, ¿sí? Una metodología ágil. Pero cuando llegue el momento de tener que generar las reglas o de tomar decisiones en base a datos, ahí van a tener que generar una metodología interna que va a ser utilizada solamente para esta parte, la parte del modelado de datos. Esa metodología en Ingeniería 3 creo que la mencionamos, no sé si alguno la recuerda, que es la metodología que ahora les voy a mostrar ahora en el PowerPoint. ¿Sí? No sé si alguno la recuerda, si no, no importa porque la vamos a definir otra vez. Que, bueno, justamente es una metodología que en su nombre indica que es para la minería de datos, data mining. O sea, es una metodología que básicamente se basa en cómo manipular los datos y cómo ir documentando todo lo que uno hace con los datos, ¿sí? No sé si alguno la recuerda, si no, no importa, ya ahora sí voy a pasar el slide. La metodología se llamaba CRISP-DM, ¿sí? Que ahora no recuerdo particularmente qué significa, pero era algo así como, bueno, data mining obviamente, es un proceso estándar de algo, ¿sí? No recuerdo las definiciones correctas, pero bueno, básicamente es eso, es un proceso estándar para la minería de datos. No recuerdo las primeras iniciales. Pero bueno, esta es la metodología que más se utiliza para justamente el manejo de datos, ¿sí? Donde tenemos 6 fases, las que están viendo ahí en negrita. La primera es la comprensión del negocio, luego la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y la implementación. Gracias, Matías, y puso la definición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando uno va a trabajar con datos es una fase muy parecida a la que teníamos con los sistemas expertos, que es la comprensión del negocio. O sea, uno tiene que entender cómo funciona lo que sea que está modelando para poder entender los datos, porque si no a uno le llega un conjunto de datos o de elementos que no tiene ni idea qué representan. Luego, una vez que uno pudo entender el negocio, recién ahí puede comprender los datos. Y como vemos acá, en esta parte superior de la figura, ahora sí cambié la figura, por favor me confirman, la comprensión del negocio y la comprensión de los datos es algo cíclico, es algo que uno comprende el negocio, mira los datos, si no entiende los datos, trata de seguir comprendiendo el negocio para retroalimentar estas dos fases y asegurarse que una vez que vos recibís los datos, imagínenselo como las columnas de un Excel, uno está en condiciones de decir que, de entender qué representa cada columna, ¿sí?
Recién cuando uno está en esa condición de decir, bueno, ya sé lo que representa cada columna, ya sé qué valores puede haber en cada fila, recién ahí paso a lo siguiente, que es casi que la fase más importante de las 6 que les voy a mencionar, que es la preparación de los datos. La preparación de los datos ahora la vamos a profundizar un poco, pero básicamente son un montón de acciones que uno tiene que realizar para que los datos nos sirvan a nosotros para generar un sistema, ¿sí? Los datos por lo general vienen feos, entre comillas, vienen sucios, y uno no puede trabajar con eso, va a generar más problemas que otra cosa. Entonces, por lo general, este proceso previo a la asimilación del dato en nuestro modelo es el proceso que más tiempo nos lleva, es el proceso más feo, es el proceso que a uno menos le gusta hacer, ¿sí? Pero es el más importante. Si los datos llegan a nuestro modelo en una condición no deseada, una condición de suciedad, por así llamarla, seguramente nuestro modelado va a fallar. Una vez que uno pudo limpiar los datos, recién ahí puede utilizar un modelado para poder inferir resultados en base a esos datos. Y bueno, acá viene la otra parte de la materia, ¿sí? Que es el modelado para poder determinar cosas por medio de nuestros datos. Y esto también es cíclico, es decir, uno elige un modelo, por ahora ustedes no saben ningún modelo, pero bueno, eligen un modelo, preparan los datos y una vez que tienen la preparación de los datos, lo meten en el modelo. Si ven que el modelo falla o el modelo no da lo que esperan, incluso con un universo de datos súper conocido, quiere decir que no los prepararon del todo bien o que eligieron mal el modelo. Entonces, esto es otra vez, es un ciclo. Uno tiene que preparar los datos, probarlos en el modelo, si no funciona, o cambian el modelo o siguen preparando los datos para que esto funcione de forma adecuada. En las próximas clases vamos a ver alrededor de 3 o 4 técnicas de modelado para justamente poder sacarle provechos a los datos. Entonces, hoy sería como la última clase así súper ultra teórica. Las próximas clases de la materia vamos a ver tipos de modelado para exprimir los datos. Que son muchos de esos ya los mencionamos de oído en Ingeniería 3. Ahora vamos a ir cada clase profundizando en cada uno de ellos. Bueno, una vez que prepararon los datos y que tienen el modelo listo, llega el momento de la evaluación. Es decir, básicamente de mostrarle a su cliente o a sus usuarios las conclusiones que sacaron con sus determinados datos. Esa es la evaluación, la más obvia, y después viene la implementación, que básicamente, bueno, es la instalación del software para que nos dé resultados a una determinada cantidad de tiempo. La implementación es la parte que menos nos interesa porque es la misma fase que en cualquier otro desarrollo. Las que más nos interesan ahora van a ser preparación de datos y modelado. Entonces acá nos vamos a enfocar en la materia. En la evaluación quizás también un poco, porque en algún momento alguna conclusión vamos a tener que sacar, pero básicamente nos vamos a quedar en la preparación de los datos y en el modelado. Es como la parte más importante de la materia. Bueno, ese es un relato súper rápido de lo que voy a explicar ahora, ¿sí? No sé, díganme si me fueron siguiendo, pero bueno, este es el modelo CRISDM. Bueno, mientras espero la respuesta o la lectura, antes que me olvide, es importante que esto también es cíclico, ¿no? La evaluación y la comprensión del negocio es cíclica. Si yo llego a esta parte, ¿no? Que los datos los preparé, el modelo lo elegí bien, y llego a un resultado que no es lo que el cliente espera, o el cliente me dice, no, no puede ser que la decisión final sea esa, no puede ser que si, pensemos con las piezas dentarias, no puede ser que si la pieza dentaria está picada y que tengo dolor con el frío, dolor con el calor, el resultado final no puede ser que usted está sano. O sea, que claramente ahí falló algo. Entonces ahí tengo que volver a pensar todo lo que pensé que ya sabía del negocio. O sea, acá en la evaluación también hay un salto bastante más brusco, que si el resultado final, la evaluación contra el cliente falló, quiere decir que tengo que volver a empezar el ciclo. Entonces esta línea también es importante refrescarla, que también es cíclica. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ir pasando por cada una de estas fases en el orden que está descrito en esta figura y ir comentando algunos de los documentos que se suelen hacer cuando uno plantea esto del análisis de datos. Entonces, lo que quiero dejar en claro, cuando ustedes estén haciendo un sistema inteligente, van a estar trabajando bajo una determinada metodología, la metodología que tenga su equipo, y en el momento que tienen que empezar a trabajar con los datos, tienen que incorporar alguna metodología de datos, esta es como la más popular, y entonces lo que van a tener que hacer es un documento donde tenga el capítulo comprensión del negocio, y de ahí se van a desprender un montón de documentos. Siguiente capítulo, comprensión de los datos y un montón de cosas. Siguiente capítulo, preparación de los datos. O sea, es como que van a tener un apartado bastante puntual para los datos. Y en ese apartado vamos a ir viendo las cosas que van a tener que poner, ¿sí?
Entonces, en el primer capítulo de nuestra metodología, de nuestro documento, vamos a trabajar con la comprensión del negocio. Esta fase es bastante intuitiva en algunos aspectos. Acá uno suele utilizar varias herramientas que no son el foco justamente de la materia tampoco, pero por ahí en algunas ya lo vieron, ¿no? De hecho, en Ingeniería 3 yo les hice hacer, por ejemplo, una matriz de impacto cruzado, la matriz de Micmac. Bueno, eso se suele usar mucho acá también en la parte de la comprensión del negocio, donde uno define un montón de variables, un montón de acciones y se fija cómo se relacionan entre sí, eso se suele usar. Después se suele utilizar mucho lo que se llama un análisis FODA, que, bueno, esto tampoco es central de la materia, pero se los comento rápidamente. Un análisis FODA es aquel que habla de en mi proyecto quizás lo vieron, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿sí? El análisis FODA. Ustedes lo trabajaron seguramente con riesgos. En Ingeniería 3 lo mencionamos por arriba, pero en alguna materia donde hayan trabajado con riesgos seguramente hayan también trabajado con esto, ¿sí? Con el análisis FODA. Bueno, todo eso se suele hacer en esta fase, ¿bien? Pero lo principal de esta fase, ¿qué es? Bueno, son los documentos que uno viene generando acá a la derecha, ¿sí? O sea, vamos a aclarar porque estoy hablando mucho y no lo estoy siendo claro quizás. Cuando ustedes están generando el documento correspondiente a los datos, van a tener un capítulo 1, se va a llamar comprensión del negocio, ¿sí? Ítem A, determinar los objetivos del negocio. Bueno, ahí ¿qué es lo que van a tener que hacer? Básicamente van a tener que hacer una descripción de cómo está el software hasta el momento, o una descripción del negocio en general, si es que todavía no tienen creado nada, ¿no? Porque, reitero, esto puede ser para mejorar un sistema experto o para simplemente crearlo desde cero, si por ahí no tienen nada de base. Entonces, ver en qué situación están en este momento, o sea, hacer una descripción quizás teórica del negocio, y después fundamental, plantear los objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos tienen ustedes con este software? O sea, ¿qué es lo que pretenden hacer? Los objetivos podrían ser identificar todas las enfermedades dentarias, ¿no? Y no solamente identificar las que ya se conocen, sino algunas que todavía no tenemos generadas las reglas, por ejemplo, ¿no? Determinar los objetivos. Y fundamental que en este capítulo aparezcan los criterios de éxito del negocio. ¿Qué es esto? Que para cada objetivo van a tener que generar un índice, una métrica o algún tipo de variable que nos diga si se cumplió o no el objetivo. No tiene que ser ambiguo. Yo les digo, che, tienen que hacer un software que me diga la nota del estudiante. Y no puede ser que el software me diga 10, 5, 4, no sé, o me diga un número negativo. Claramente eso no está cumpliendo con mi objetivo. Entonces hay que definir bien cuál es el criterio de aprobación de todos esos objetivos, ¿sí? Eso es lo que sería en la primera parte de esto de comprensión del negocio. Luego, en un segundo ítem, vendría la evaluación de la situación, donde, bueno, más allá de todo lo que figura acá, yo hago principal hincapié en que ahí se va a tener que detallar bien, básicamente, qué es lo que estoy necesitando para cumplir con estos objetivos. Acá habla un poco de inventarios, riesgos, contingencias, terminologías, bla, bla, bla. Pero bueno, básicamente son qué recursos voy a necesitar para poder llegar a cabo estos objetivos, ¿sí? Básicamente es eso, es ver cómo tengo que manejar mis recursos humanos y mis recursos monetarios, por así llamarlo, para poder llevar adelante estos objetivos, ¿sí? O cómo se viene solucionando ese problema hasta ahora, hasta antes que yo bueno, desarrolle este sistema. A nosotros, exactamente, Juan Manuel. Los criterios son para saber si vos cumpliste o no con el objetivo que alguien te dijo, ¿sí? Son métricas o índices incluso podrían ser que nos dicen, bueno, si esto llegó hasta 5 quiere decir que cumplí el objetivo, ¿sí? O si dadas determinadas casos de prueba me da bien la respuesta, quiere decir que cumplí mi objetivo, ¿bien? O sea, eso tiene que estar bien definido acá, para que ustedes a la hora de entregar el producto sepan si de verdad llegaron a los objetivos. O si tienen que hablar con el cliente o con su jefe, decirle, no, mira, los objetivos los cumplí. O también decirle, no, mira, de los 10 objetivos que me diste, cumplí 9, este no. Y bueno, eso está bien igual también. Lo importante es que se pueda medir si se cumplió o no el objetivo, ¿sí? Bueno, y después otra cosa que se suele hacer es lo mismo, pero con los objetivos, pero no tanto del negocio, sino los objetivos de lo que acá llama la minería de datos. Y los criterios de la minería de datos. Y acá me van a decir, lo mismo que acá arriba, pero no. Estos son objetivos y criterios ligados a los datos. Hablando rápidamente, quiere decir, un objetivo podría ser
quiero encontrar la media de la nota de los docentes, no, de los estudiantes, perdón. Ese es el objetivo, repavote, ¿no? Pero bueno, ese sería un objetivo. Y el criterio sería, dado una lista de 10 millones de estudiantes, pude calcular la media. Ese sería como el criterio de éxito. Si con 10 millones me sale la cuenta, quiere decir que cumplí el objetivo. Bien. Entonces, estos objetivos y estos criterios son pensados en los datos. Ustedes me van a dar 10 millones de datos, 50.000 columnas. ¿Qué quiero hacer yo con esos datos? Acá tengo que definir bien qué cosas quiero hacer, que por ahora en la materia no la sabemos cuáles son las que vamos a hacer, pero básicamente van a ser, bueno, quiero construir determinadas reglas basadas en dos tablas, quiero verificar datos de una tabla en base a la otra, quiero encontrar relaciones entre dos columnas y una tabla, cosas así. Esos son los objetivos. Entonces, tenemos los objetivos y los criterios del negocio en general, o sea, de nuestro software, y además los objetivos y los criterios de lo que voy a hacer yo con mis datos. Bien. Y bueno, después un plan del proyecto, que acá no me enfoco mucho, pero básicamente sería decir cómo voy a hacer lo que quiero hacer con mis datos. O sea, decir qué tecnologías voy a usar, qué lenguaje estoy utilizando, qué modelos voy a utilizar para trabajar con esos datos. O sea, todo lo que viene a continuación sería en esta parte. Pero entonces, principalmente en esta etapa, resumiendo, tienen que definir bien cuáles son los objetivos y cuáles son los criterios de éxito de esos objetivos, tanto del negocio como de los datos, y tener bien en claro qué van a necesitar para hacerlo, qué recursos van a necesitar. Bien. Bueno, ahora viene la fase 2. Díganme si hasta acá más o menos me vienen siguiendo. Es un relato bastante teórico, como siempre que uno explica una metodología o documentación, ya les habrá pasado en todas las otras materias de las ingenierías, ¿no? Que uno plantea lo que hay que hacer y después, bueno, a la hora de hacerlo es otra cosa totalmente distinta y aparece un abanico de posibilidades. Pero creo yo que el relato podría llegarse a entender, si no ustedes me lo mencionan. Ahora vamos a hablar de la etapa 2, ¿sí? Que es la de comprensión de los datos, que es la etapa que interactúa con la comprensión del negocio. O sea, recordemos que es un ciclo con la fase número 1. Bueno, esta creo yo que también es bastante intuitiva. Cuando yo le diga lo que hay que hacer, me van a decir, y sí, obvio que hay que hacer eso, pero bueno, es importante no olvidarse nada de esto. Bueno, cuando uno está empezando a hablar de la comprensión de los datos, lo primero que tiene que generar es esto. Lo que acá se titula recolectar datos iniciales, pero bueno, me gusta más lo que dice acá a la derecha. Conseguir el reporte de colección de datos iniciales. ¿Qué es esto? Es en este documento, en este apartado, ustedes lo que tienen que tener es una descripción recontra detallada de los datos que el cliente o de que el entorno o los datos que uno tiene para trabajar con el sistema. Es decir, con qué van a contar ustedes para hacer el desarrollo. Es decir, tengo 19 tablas, cada tabla tiene tales columnas, en las columnas algunas tienen faltantes, las columnas tienen datos del 2010 al 2015, después del 2017 al 2020, faltan 2 años. Ese tipo de cosas iría en el reporte de recolección de datos iniciales. O sea, es describirle bien a su cliente qué es lo que tienen y cómo está compuesto lo que ustedes tienen. ¿Sí? Acá me vienen siguiendo. O sea, una descripción detallada de los datos iniciales. ¿Sí? Bien. Bueno, después siguen las descripciones. Una vez que tienen una descripción detallada de lo que ustedes tienen inicialmente, viene el reporte de descripción de datos. ¿Esto qué es? Esto es, dado, pensémoslo como tablas, ¿no? Otra vez lo mismo. Sería, dado una columna, ¿qué representa esa columna? O sea, acá tienen que describir bien qué hay en cada columna y fundamentalmente tienen que ver qué valores posibles hay entre cada columna, ¿sí? Tenemos la columna, qué sé yo, apellido, esa es obvia, ¿no? Bueno, la columna apellido se guarda en string, que son libres, fácil. La columna edad, también bastante intuitiva, en la columna edad hay números enteros que se mueven del 0 al 150, no sé, para decir algo. Si hay un número negativo es un error, la edad no puede faltar porque en mi software la edad es fundamental, etc. ¿Sí? Entonces acá viene la parte de descubrimiento de datos, es eso, es una descripción de cada una de las columnas de todas las tablas que ustedes tengan. Bien, también bastante interesante. Después, el tercer apartado es la exploración de los datos, donde la exploración de los datos es una de las fases que ustedes también se habrán hecho más de una vez si ya tuvieron la oportunidad de trabajar con datos puntuales. La exploración de datos es el momento en el cual uno va tratando de sacar información sencilla
de los datos que tiene y que va tratando de encontrar errores en los datos. E incluso en esta etapa, muchas veces es la etapa que se utiliza para ir conociendo la tecnología o el lenguaje que está utilizando. ¿Qué quiere decir esto? No sé, pensando por ahí en Python, lo primero que uno aprende es cómo se leen los datos, ¿no? Pone data igual, read, la dirección del dato, lo lee, listo. Después, ¿qué hace uno? Nada, pone, qué sé yo, data.tails y muestra la cola de los datos, o sea, el final de los datos, después aprenden a mostrar el principio de los datos, después empiezan a mostrar datos de una determinada fila hasta la otra, o sea, acá es cuando empiezan a visualizar la información, de a poco, porque todavía no saben hacer nada, no empezaron a hacer nada, entonces muestran primero todos los datos, después los primeros, después los últimos, después el dato más grande, después el más chico, después muestran datos del 2 al 3, empiezan a manipular un poco la información, sin darle mucho sentido, simplemente empiezan a explorarla de a poco, buscan el máximo de alguna columna, buscan el valor medio, se fijan cuántos repetidos hay, ¿no? Es una exploración rápida de la información que tienen. Esto muchas veces sirve para darse cuenta que uno calcula, qué sé yo, la media de la edad y te da 1500. Ahí ya, simplemente con haber calculado una media de una columna, te das cuenta que en esa columna hay errores, ¿sí? Si yo no genero ninguna cuenta con la tabla, con la columna de edad, difícilmente me dé cuenta si hay errores, porque piensen que para hacer este tipo de desarrollos, los datos no son ni 1000, ni 10.000, ni 1.000.000. Los datos son miles de millones muchas veces en estos tipos de sistemas. Son datos que vienen ingresando a cada rato. Entonces, como el volumen de datos es muy grande, con un simple vistazo no voy a encontrar falencias. Entonces, bueno, la exploración de los datos es fundamental para poder darnos cuenta si los datos que tenemos son buenos o no, o si voy a tener que hacer algo. Bien, y una vez que uno hizo esta primera exploración, reitero, mostrar los datos, calcular la media, ordenarlos, buscar repetidos, etcétera, etcétera, viene el momento donde uno hace el reporte de calidad de datos. Acá en este documento es, bueno, yo ya dije qué tengo inicialmente. Ya describí cada columna, cada tabla, cada universo de valores. Ya los exploré. Bueno, llegó el momento de decirle a mi cliente o a quien sea que va a leer el documento, decirle lo siguiente. Bueno, en la tabla ciudad resulta que me encontré con que en muchos lugares dice Cava, en otros dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en otro está vacío, en otro dice Formosa con mayúscula, en otro Formosa con minúscula. Entonces, todas esas anomalías o problemas o cosas que ustedes creen que no están del todo bien en los datos, llega el momento de acá reportarlas. Es decir, lo que vos me estás dando para hacer el desarrollo, mira, encontré esto. O hay edades nulas, hay edades que son mayores a 1000. Todo ese tipo de cosas vienen en este momento, en ese primer reporte que uno hace luego de haber hecho la exploración de los datos. Entonces, esto es como una de las fases donde uno suele perder un buen tiempito para explorar estos datos. Hasta acá, ¿cómo vamos? Imagínense, les doy una tabla, ustedes lo primero que hacen con la tabla es la leen, la ordenan, buscan, las cosas que ya vienen haciendo de programación o de cualquier otra materia, como lo obvio, ¿sí? Pero bueno, eso que es tan obvio como para que uno vaya asimilando la información o entendiendo un lenguaje de programación, eso tiene que estar bien documentado porque esto va a repercutir mucho en nuestro desarrollo. Entonces, en la fase 2, resumiendo, describo con qué datos voy a iniciar mi software, los exploro un poco y hago un reporte de la calidad de esos datos iniciales que voy a tener. ¿Bien? Entonces, esto es la fase de comprensión de los datos, que es la segunda de nuestras fases. Esta fase, reitero, es fundamental que interaccione con la etapa de negocio. ¿Por qué? Porque si yo hice una comprensión del negocio y me di cuenta que necesito tener las notas de los estudiantes, porque si no, no puedo hacer lo que yo quiero hacer, cuando vengo a la comprensión de datos y hago el reporte de datos iniciales, la descripción, etcétera, me doy cuenta que no tengo los datos de las notas del estudiante en ninguna de mis tablas. Ahí tengo que volver atrás y decir una de dos: o entendí mal el negocio y de verdad es que no necesito eso, o le tengo que decir a mi jefe o a mi cliente, no, necesito más información, con lo que tengo no puedo hacer lo que vos me estás pidiendo. Entonces, es por eso que hay una interacción constante entre el entendimiento del negocio y los datos. Porque una de dos: o tenés pocos datos porque entendiste bien el negocio y verdaderamente te faltan datos, o tenés pocos datos porque entendiste mal el negocio y no necesitas tantos datos como pensabas, ¿sí?
Se define en la fase 1 los criterios para verificar la calidad de datos o en la de exploración. No, se define en la etapa 1. En esa misma es donde vos tenés que decir qué calidad esperás en estos datos. ¿Sí? Sí, sí, es en la 1, exactamente. En la fase 2 es un reporte, estás reportando lo que ves. ¿Sí? No estás pidiendo nada. ¿Sí? Es simplemente una descripción, un diagnóstico de lo que tenés en la fase 2. Todo indicado en los datos. Sí, pues en la segunda fase ya está ligada al lenguaje de programación o muchas veces a la herramienta. A ver, muchas veces en esta fase uno ni siquiera programa, uno utiliza herramientas que ya están recontra configuradas para hacer un montón de cosas. ¿Sí? Pero bueno, sí, efectivamente acá uno ya empieza a interactuar más con la tecnología. ¿Sí? Con la tecnología y con el desarrollo. Bien. Bueno, entonces fase 1 y fase 2 interactúan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vos no podés ponerte a trabajar si todavía no sabés si los datos te sirven para lo que te definiste en el negocio, o si necesitas más datos, si los datos te sobran, o si no estás entendiendo bien el negocio. O sea, esta fase es importante que interactúe mucho para recién poder pasar a la tercera fase. ¿Sí? Entonces, bueno, respondiendo a lo que dice Juan, efectivamente en la segunda fase ya está más ligada a lo tecnológico, ¿sí? A la interacción con el lenguaje o a la plataforma o herramienta que utilices para sacarle un valor agregado a estos datos. Bueno, una vez que uno tiene un reporte detallado de los datos, empieza la parte de la preparación de los datos, que es otra parte que también les va a llevar bastante tiempo, que me aventuro a decir que es una de las partes que más tiempo les va a llevar, como les dije cuando vimos el primer slide, que es la de hacer que los datos que te dieron estén prolijos y que de verdad les den información. Bueno, acá hay otra vez una descripción de todo lo que tendrían que generar en este documento. Vamos a tratar de hablar un poquito de cada cosa, pero creo que todo lo que voy a decir ya lo más o menos lo tienen asimilado, porque en algún momento lo habrán pensado, lo habrán hecho, pero vale la pena discutirlo aunque sea un ratito. ¿Sí? Bueno, supongamos que tenemos un determinado conjunto de datos, o sea, la primera parte la ignoro, ¿no? Que es la de definir bien el dataset, o sea, dar una descripción del dataset, eso ya lo hicimos en la fase anterior, ¿no? Pero una vez que tiene uno el dataset y la descripción del dataset, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que tratar de preparar los datos. ¿Qué quiere decir preparar los datos? Bueno, quiere decir todo esto que está acá. Vamos a tratar de pensar qué quiere decir cada cosa. Supongamos esto, ¿no? Inclusión o exclusión de datos. ¿A qué creen que se refiere esto? ¿No? Imagínense, pensemos siempre en una sola columna, si quieren, ¿no? En una sola tabla, perdón. La tabla estudiante, por ejemplo. ¿Qué quiere decir incluir o excluir datos? ¿Qué es lo primero que uno haría con una tabla? Enfocándose en esto, en la inclusión y en la exclusión de datos. Sacar datos repetidos o irrelevantes, Eh, estén mal cargados por ahí. Irrelevantes me gustó, pero no sé si es a lo que me estás enfocando la respuesta. Viene más por lo que está diciendo Lucas. Por si me interesa o por si no me interesa un determinado dato. Uno podría tener 10 columnas donde por ahí, qué sé yo, el lugar de nacimiento del estudiante verdaderamente no me interesa para el software. Entonces, básicamente se refiere a eso, ¿no? No está mal lo que dijiste, pero viene enfocado a otra cosa. Viene enfocado a qué datos me interesan y qué datos no. No qué datos están bien y qué datos están mal. ¿Sí? Simplemente cuáles me interesan y cuáles no. Pero lo otro que dijiste viene enfocado en otro de los ítems que está acá, ¿sí? Que viene más ligado a este, ¿no? Por ahí a la limpieza de los datos. Yo ya elegí qué columnas me interesan y qué columnas no. Bien, bueno, es probable que la columna edad me interese, pero tengo un montón de edades vacías, ¿sí? O edades con 2000. Entonces, acá viene esa parte, ¿no? De decir, ¿qué hago con esos datos? ¿Los que están vacíos o los que están erróneos? ¿Qué creen que puedo hacer? Acá me dice que hay que generar un reporte de calidad de datos, eso está bien, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que voy a poner en ese reporte? Si tengo la matrícula, no, eso es viejo. ¿Qué creen que voy a hacer con eso? No los puedo excluir. No sé si te entendí o estoy leyendo cualquier cosa.
Bueno, efectivamente, no los puedo considerar. Pero ¿qué hago con eso? Eso es lo que tengo que poner en el reporte. O sea, está bien reportar que no los puedo considerar, pero ¿qué creen que podría hacer yo con esos datos? ¿Qué debería hacer con esos datos que por ahí o están nulos o están súper incorrectos? Eso, hay que reportar los arreglos. ¿Qué quiere decir los arreglos? Tengo que reportar qué es lo que voy a hacer yo con esos datos. ¿Los elimino o no los elimino? O sea, ¿los borro o no los borro? Bueno, ¿qué pasa? Si tenemos un conjunto de 10 millones de datos y me faltan 2 edades, y bueno, uno se podría dar el lujo de decir, ya fue, los borro, ¿no? Como que no es representativo. Ahora, si tenemos 10 millones de datos y veo que hay 1 millón de datos que están incorrectos, ¿qué hago con esos datos? Bueno, eso es lo que se pone en ese reporte. ¿Qué quiere decir? Ahí es cuando voy a decir, bueno, los datos nulos los cargo con, por ejemplo, ¿no? Uno de los criterios que se suele utilizar es, calculo la media de todas las edades, menos de las edades que están corruptas, ¿no? Calculo la media de todas las edades y todos los datos que me falten los guardo con la media. Eso no va a repercutir en todo lo que tiene que ver mi modelado estadístico de los datos, ¿sí? Entonces, esa es una de las estrategias que se suele hacer. O decir, los borro porque son pocos, o decir qué estrategia utilicé para completar estos datos faltantes, ¿sí?